10 ideas fundamentales de la carta encíclica Caritas in Veritate. ¿Es realmente sostenible el desarrollo económico si empresas y sociedades se enriquecen a costa de otros? El desarrollo económico no es ni más ni menos que un crecimiento profesional. En el ámbito de la empresa, este crecimiento está relacionado con llegar a cada vez más clientes. Sin embargo, el auténtico desarrollo debe promover a los hombres y a todo el hombre. Cuando transcurre por este cauce, el desarrollo contribuye al bien común. Trabajar por el bien común es cuidar el conjunto de instituciones que estructuran la vida social. La empresa, los mundos de los negocios, el mercado, forman parte de la vida social. La globalización ha aumentado nuestras relaciones profesionales y con una buena gestión ofrece la posibilidad de redistribuir la riqueza a escala planetaria. Pero si se gestiona mal, produce pobreza y desigualdad. Si el desarrollo económico se reduce a un interés personal, al puro beneficio económico, se colapsan las relaciones mercantiles y se produce un empobrecimiento personal. El fin de una empresa debe ir más allá del interés de su gerente. También debe contemplar los objetivos de sus empleados, proveedores y clientes. Si no es así, se está sirviendo de ellos para su propio lucro. No existe un verdadero desarrollo económico. Por el contrario, si la empresa se percibe como una organización en la que se generan bienes o servicios que otros necesitan, y si contempla a todos los actores que en ella intervienen, entonces está integrando dentro de sus fines tanto a los que sirve como a quienes la hacen eficaz. Si los trabajadores se sienten valorados económicamente, si se sienten como parte de la empresa, aumentará su implicación y responsabilidad. Y la empresa, cuando así actúa, está contribuyendo al bien común. La economía y el mercado no es un mundo independiente al de las relaciones personales o familiares. En la dirección de una empresa, en las relaciones con los empleados y compañeros, o al tratar con clientes o proveedores, las personas también actúan de forma honesta o deshonesta. Si el comportamiento difiere en el ámbito empresarial y personal, se acaba desarrollando una falta de unidad psíquica y moral que empobrece al sujeto. Y el lugar donde se desarrollan las actividades económicas pasa a ser una selva de intereses entre depredadores. La lealtad, la confianza, el espíritu de servicio o la generosidad son valores gratuitos que hacen posible el mundo personal, pero también el mundo de los negocios. La economía y el mercado necesitan, por tanto, de unos valores gratuitos que no figuran en los contratos de las transacciones. Estos valores gratuitos son la responsabilidad, la solidaridad y la confianza. Pensemos que si el mercado se rige únicamente por el principio de equivalencia de los bienes, no llegará a producir la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Lo gratuito, por tanto, es un valor económico. La actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta y extiende la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien común. Una vez expuestas estas ideas, respondemos a las interrogantes iniciales. Nunca será viable un desarrollo económico que enriquezca solo a unos pocos, y mucho menos si se produce a costa de los demás. Quien solo se preocupa de su interés no crece como persona. Por tanto, el desarrollo económico debe promover a todos los hombres y a todo el hombre, lo cual quiere decir que la empresa debe contemplar a sus empleados, proveedores y clientes. La cohesión social, en conclusión, solo será posible si la economía y el mercado practican valores gratuitos.